Ganó la guerra, dicen los ecuatorianos. Los peruanos tienen otra historia, ellos dicen que ganaron la guerra. Nunca estuvo Tigüinza en manos del ejército peruano. En el escritorio Perdió Ecuador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Como se sabe, Perú tiene una amplia disputa con Ecuador, y es que ambos países han tenido diversas guerras a lo largo de la historia. Primero en 1941, cuando Perú invadió Ecuador y le quitó más de la mitad de territorio, o se apoderó más de la mitad de territorio que reclamaba Ecuador, pero no estaba definido del 100%. Luego la guerra del Cenepa en 1995, donde las fuerzas peruanas finalmente sellaron la frontera con el Ecuador en el Tratado de Río de Janeiro. Pero a todo esto, un excombatiente ecuatoriano dio sus impresiones y habló a favor de Ecuador. Escuchemos primeramente y luego hagamos un análisis. Ganó la guerra, dicen los ecuatorianos. Los peruanos tienen otra historia, ellos dicen que ganaron la guerra. Y cada uno tiene su historia. Cada quien tiene su punto de vista. Ecuador dice que ganó la guerra. Pero para la firma de la paz, Ecuador vuelta a perder el territorio. Ese fue un problema. Nosotros en el campo de batalla mantuvimos las posiciones. Me recuerdo cuando el expresidente Alberto Fujimori se le escuchaba de que él ha llegado a Tigüinza, que las tropas peruanas están en Tigüinza, y las cosas no fueron así. Nunca estuvo Tigüinza en manos del ejército peruano. Tigüinza estuvo hasta el último momento en manos de los soldados ecuatorianos. Fue un punto de batalla, un punto estratégico que se lo defendió por tierra y aire. Pero lamentablemente en el escritorio Perdió Ecuador. fue las cosas diferentes. Claro. Ganó la guerra, dicen los ecuatorianos. Los peruanos tienen otra historia, ellos dicen que ganaron la guerra. Y cada uno tiene su historia. Cada quien tiene su punto de vista. Ecuador dice que ganó la guerra. Pero para la firma de la paz, Ecuador vuelta a perder el territorio. Ese fue un problema. Nosotros en el campo de batalla mantuvimos las posiciones. Me recuerdo cuando el expresidente Alberto Fujimori se le escuchaba de que él ha llegado a Tigüinza, que las tropas peruanas están en Tigüinza, y las cosas no fueron así. Nunca estuvo Tigüinza en manos del ejército peruano. Tigüinza estuvo hasta el último momento en manos de los soldados ecuatorianos. Fue un punto de batalla, un punto estratégico que se lo defendió por tierra y aire. Pero lamentablemente en el escritorio Perdió Ecuador. fue las cosas diferentes. Claro. Como pudimos escuchar, este excombatiente ecuatoriano habló sobre las Fuerzas Armadas y que Perú no tomó Tigüinza, que lo que salía en las noticias peruanas era falso, ya que el presidente, mejor dicho, expresidente Alberto Fujimori, mencionaban que estaba en Tigüinza, pero en realidad, según lo que menciona este ex soldado ecuatoriano que participó en este conflicto, el presidente de ese entonces peruano, Alberto Fujimori, no estuvo en Tigüinza. Por otra parte, mencionó que los ecuatorianos ganaron la guerra a Perú, pero en el escritorio le ganaron los peruanos. Cabe recordar que este fue un conflicto y no fue una guerra, ya que solo los altercados se dieron en esa parte del país ecuatoriano, ya que una guerra implicaría el uso de todas las fuerzas peruanas, tanto en aire, tierra y mar, cosa que no ocurrió, ya que cuando el presidente Alberto Fujimori estaba en la zona del conflicto, muchos generales ecuatorianos se asustaron y pensaban que si le pasaba algo a Alberto Fujimori en la zona del conflicto, Perú podía declararle la guerra a gran escala a Ecuador, ya que gran parte de la Armada Naval peruana estaba en las costas ecuatorianas, listas para lanzar todo el poder de fuego contra las ciudades que estaban en la costa ecuatoriana, especialmente Guayaquil, una de las más importantes de Ecuador. Es por ello que este solo fue un conflicto, no fue una guerra. Por otra parte, según los documentos y según las declaraciones y lo que se firmó en el Tratado de Río de Janeiro y en los próximos tratados para zanjar las fronteras entre ambos países, Perú fue el más vencedor, ya que las peticiones que hizo Perú se las concedieron. Es por ello que los ecuatorianos han generado un sentimiento de unidad, ya que tienen un enemigo en común, que es Perú, que le ganó la guerra de 1941 y el conflicto en la década de los 90. Pero luego lo que dijo este soldado ecuatoriano y el análisis que hizo, ya que fue partícipe en persona de este conflicto, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video con más información tanto del ámbito nacional como internacional. Hasta la próxima y muchas gracias.